Permíteme decir que, el siervo de la vida misma escribió estas cosas en la madrugada de un martes 12 de noviembre de 2024, no lo había terminado, y se quedó profundamente dormido. Unas horas después, Dios lo despertó y le dijo, en Jesucristo habitaban 3 personas divinas. El servidor del Señor se quedó dormido otra vez, entonces, la existencia misma lo despertó nuevamente, y le dijo, ¿quién eran esas 3 personas que estaban en Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Este es el significado: el Padre estaba con Jesús, porque Él era el Verbo encarnado en el cuerpo humano, Él fue el que creó el universo, Él llamó a Abraham, a Moisés y a los profetas. Por eso el Padre estaba en el cuerpo de su Hijo Jesús. El Hijo estaba con el Padre, porque tenía un cuerpo humano que era Hijo de Dios, el Espíritu Santo estaba con el Padre y con el Hijo, porque la naturaleza de Dios es Espíritu. Por lo tanto, Jesucristo era el mismo Padre, el Hijo del Padre, y el Espíritu Santo de Dios al mismo tiempo. En nombre de la vida misma te explicaré este misterio. En el libro de Dios se puede leer, el Verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir eso? Yo te lo explicaré ahora, en nombre del hombre que está en el cielo y vive para siempre, te digo, el Verbo se hizo carne significa, que el Espíritu Santo de Dios descendió del cielo y entró al vientre de María, y entró al cuerpo del niño Jesús. Por lo tanto, se pueden separar, se pueden dividir. Así como se unieron, así mismo también se pueden separar. Por lo tanto, Jesús era el Hijo de Dios, oraba a su Padre con su corazón humano. Para que Jesús pudiera ser Hijo de Dios, debía ser posible la separación del cuerpo físico y del espíritu. Así podía orar a su Padre, porque separaba la parte humana de la parte espiritual, sin dejar de ser Dios. Es decir, Jesús era Dios. Pero vino al mundo como Hijo de Dios, por lo tanto, la parte humana del Cristo era verdaderamente Hijo de Dios, no Dios. Por esa razón, Jesucristo le decía Padre a Dios. Y le oraba al Padre Celestial con su corazón humano. Pero si la parte humana de Jesús era Hijo de Dios y no era el mismo Dios, ¿por qué decimos que Jesucristo era verdaderamente Dios? Bueno, te lo explicaré. La parte humana de Jesús era Hijo de Dios, pero Dios habitaba en el cuerpo humano de su Hijo el Cristo. Por lo tanto, Jesús era Dios espiritualmente hablando. El Espíritu Santo habitaba en él. También era Hijo de Dios, humanamente hablando. Porque tenía un cuerpo humano que se formó en el vientre de su madre María. Tenía carne, sangre y los huesos de su madre humana, María. Por eso era Hijo de Dios, porque no tenía un Padre humano. Pero cuando el Espíritu de su Padre Celestial entra a ese cuerpo, el Hijo pasa a ser el mismo Dios. Es decir, Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre. Pero se pueden separar. Si tú dices que no se pueden separar, debes explicarme, ¿quién es Jesús, Dios, o el Hijo de Dios? Porque si no se pueden separar, es una misma persona. ¿Es humana o es divina? Te lo explicaré yo, que vengo en nombre del mismo Espíritu Santo de Dios y del Hijo Jesús. El Espíritu de Dios descendió y entró al cuerpo del Cristo, que es su Hijo. Así como entró también así puede salir. Se pueden separar. Por lo tanto, el Hijo está en el Padre, y el Padre está en el Hijo. Por eso Jesús podía orar al Padre Celestial como Hijo de Dios. Y también hablaba como Dios, porque tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Se pueden separar y seguir unidas en la misma persona. Por eso Jesús le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Estaba hablando la parte espiritual, Dios. Pero cuando fue tentado por Satanás, era la parte humana, el hombre. También pueden separarse completamente, es decir, el Espíritu de Dios podía salir del cuerpo humano del Cristo. Puedo seguir hablando de la interpretación de estas cosas y se llenarían libros. Pero lo dejaremos aquí para no hacerles el video muy largo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video, Dios te bendiga muchísimo, te esperamos pronto, hasta luego, chao, chao.